cultivada y transformada dentro del entrenamiento gradual enseñado por el Buda. En la enseñanza del Buda, la meditación no se presenta como una técnica aislada ni como una práctica separada de su contexto, sino como parte de un curso progresivo de entrenamiento que integra virtud, concentración y sabiduría. Dentro de este marco, el desarrollo de la mente superior depende de una sólida base de disciplina moral. La virtud no es simplemente un código externo de conducta, sino la armonización intencional de las acciones corporales, verbales y mentales. De ella surgen la libertad de remordimiento y la estabilidad interior necesaria para la meditación. Sin tal fundamento, la mente permanece inquieta y vulnerable a la proliferación de estados malsanos. Cuando el meditador arraigado en sila se vuelve hacia el cultivo mental propiamente dicho, el primer requisito no es la supresión forzada de los contenidos mentales, sino el establecimiento de una actitud de honestidad interior. Esto consiste en parte en la disposición a reconocer, sin autoengaño ni resistencia, cualesquiera estados mentales y pensamientos que surjan en la mente. Tal reconocimiento claro permite que el discernimiento se desarrolle, haciendo posible distinguir con comprensión clara lo sano de lo malsano y entender su influencia en la experiencia. En esta etapa, cuando la mente comienza a observarse con mayor claridad, resulta útil considerar lo que los textos canónicos dicen acerca de las impurezas o contaminaciones mentales, upakilesa, que oscurecen la claridad y distorsionan la percepción. Estas impurezas se abordan desde múltiples perspectivas a lo largo de los discursos y se examinan con particular detalle sistemático en los Vatupana y Upakilesa Suttas, Majjhima Nikaya 7 y Majjhima Nikaya 128, respectivamente. En última instancia, surgen de las tres raíces mentales profundamente arraigadas y malsanas, deseo, aversión y ofuscación, que constituyen la condición subyacente de la mente no entrenada. Los discursos presentados en este volumen ilustran tanto las maneras en que estas impurezas funcionan como el proceso gradual mediante el cual pueden ser abandonadas a través del entrenamiento. Estrechamente relacionado con este proceso se encuentra el fortalecimiento gradual de las cinco facultades espirituales, indriya, fe, energía, atención plena, concentración y sabiduría. A lo largo de los discursos y de sus exposiciones comentariales presentadas en este volumen, estas facultades aparecen no meramente como categorías doctrinales abstractas, sino como fuerzas dinámicas que deben equilibrarse y madurar. En la descripción en el Veda Vitaka Sutta, la energía incansable del Bodhisatta, su atención plena e incesante, la unificación de la mente mediante la concentración y el conocimiento culminante que conduce a la liberación, ilustran el cumplimiento progresivo de estas facultades. Cuando se desarrollan en armonía, contrarrestan los impedimentos, sostienen el desarrollo de Samadhi y proporcionan el soporte indispensable para que el conocimiento y visión introspectivos penetren los fenómenos tal como realmente son. De este modo, el cultivo del discernimiento y la conducta y la correcta dirección de la mente son inseparables del crecimiento constante y el equilibrio de las facultades espirituales. Cuando las impurezas mentales no se reconocen oportunamente, tienden a manifestarse de manera más dinámica y expansiva en el curso de la experiencia. En este contexto, los sutas, por ejemplo, Majjhima 11 y Majjhima 28, y los comentarios introducen el fenómeno de papancha, traducido aproximadamente como proliferación conceptual. Papancha describe la tendencia de la mente no entrenada a expandir y ramificar innecesariamente la experiencia sobre la base de percepciones, recuerdos, nociones y reacciones afectivas. No es simplemente un exceso de pensamiento discursivo, sino un modo de funcionamiento mental que refuerza la identificación, la reactividad y la dispersión. En la práctica meditativa, esta proliferación se convierte en un obstáculo directo para la estabilización de la mente, pues fragmenta la atención y mantiene la conciencia enredada en cadenas de elaboración conceptual
que dificultan el recogimiento y la claridad mental. Esta proliferación puede detenerse temporalmente al alcanzar el logro de jhana y, dependiendo del grado, intensidad y duración del logro, puede permanecer suprimida durante algún tiempo después. El Veda Vitaka Sutta ocupa un lugar central en este volumen precisamente porque ofrece un método claro y práctico para intervenir en este punto crítico del proceso mental. En él, el Buda expone, con notable sencillez y profundidad, la distinción entre dos grandes tipos de pensamiento y sus respectivas consecuencias. Describe los peligros inherentes a los pensamientos de deseo sensorial, mala voluntad y crueldad, y los contrasta con los beneficios de los pensamientos de renuncia, no mala voluntad y no crueldad. Más allá de una mera clasificación moral, el sutta revela un principio fundamental. Los pensamientos no son espectadores neutrales de nuestra experiencia, pues conducen ya sea a la aflicción o a la liberación, dependiendo de su naturaleza y de la frecuencia con que se cultiven. Este principio se expresa con particular claridad en la formulación: aquello que un bhikkhu piensa con frecuencia y examina repetidamente, hacia esa misma dirección se inclina la mente. Esta verdad puede ilustrarse mediante una analogía sencilla. Un pensamiento ocasional es como trazar una línea sobre el agua. Un pensamiento frecuente es como trazar una línea sobre la arena. Y un pensamiento que se ha solidificado en hábito durante largo tiempo es como grabar una línea en la piedra. De este modo, el Buda muestra con precisión cómo la mente es moldeada por la repetición. Aquello que se nutre y se entretiene reiteradamente inclina la corriente mental, ya sea hacia la aflicción o hacia la liberación. Una vez que el meditador ha aprendido a reconocer y comprender la necesidad de guiar el curso de sus pensamientos, lo cual se realiza por medio de Yoniso Manasikara, es decir, la orientación sabia o apropiada de la atención y la atención plena, el énfasis de la práctica se desplaza gradualmente hacia los obstáculos más estructurales que dificultan la unificación de la mente. En este punto, los textos conducen naturalmente al examen de los cinco impedimentos, una categoría crucial dentro del cuarto fundamento de la atención plena, entendida como la contemplación de una clase de fenómenos experienciales. Estos impedimentos, deseo sensorial, mala voluntad, pereza y torpor, inquietud y remordimiento y duda, constituyen los principales obstáculos para la concentración y la claridad mental y son el nutrimento de la ignorancia, avijja. Los textos ilustran estos impedimentos mediante símiles bien conocidos. El deseo sensorial es como agua teñida que no puede reflejar con claridad. La mala voluntad es como agua hirviendo. La pereza y el torpor son como agua cubierta de algas. La inquietud y el remordimiento son como agua agitada por el viento, y la duda es como agua turbia y lodosa. Estos símiles no solo describen los impedimentos, sino que muestran directamente cómo perjudican la capacidad de la mente para conocer algo con claridad y precisión. Según la tradición, estos impedimentos pueden ser suprimidos temporalmente mediante el desarrollo de los yanas, desde el acercamiento inicial a la absorción hasta el pleno establecimiento en el primer yana. Los factores mentales yánicos contrarrestan directamente los impedimentos. Así, la aplicación mental inicial se opone a la pereza y al torpor mental. La exploración mental sostenida, vichara, contrarresta la duda. El gozo se opone a la mala voluntad, la felicidad neutraliza la inquietud y el remordimiento, y la unificación de la mente se opone al deseo sensorial y a la distracción mental. Este proceso de unificación mental introduce a su vez un elemento técnico de gran importancia en la tradición meditativa: el surgimiento y reconocimiento del signo mental nímita en el desarrollo de la concentración samadhi. Por esta razón, los comentarios y subcomentarios
subrayan repetidamente la importancia decisiva de su correcta aprehensión. En el contexto de prácticas como Anapanasati, explican que una aprehensión imprecisa del nímita, por ejemplo, confundirlo con algo que no es, o intentar forzarlo deliberadamente, puede desviar o estancar la práctica. Por el contrario, cuando el límite es reconocido como una manifestación natural de la mente unificada y se sostiene con equilibrio y continuidad, se convierte en un soporte necesario y eficaz para el establecimiento de una concentración superior y para la supresión de los impedimentos. La mente unificada por la absorción sostiene el desarrollo del conocimiento introspectivo, vipassana, y este a su vez fortalece y estabiliza la concentración, tal como se afirma e ilustra mediante el símil de la barca y el carro en el comentario al Veda Vitaka Sutta. El Vitaka Santana Sutta Majjhima 20 completa la enseñanza al ofrecer un conjunto preciso de estrategias para lidiar con pensamientos distractores cuando ya han surgido y perturban la mente. En él, el Buda presenta 5 métodos graduales. Primero, sustituir el pensamiento malsano por otro sano, del mismo modo que un carpintero desplaza una cuña con otra. Segundo, reflexionar sobre el peligro y las desventajas de tales pensamientos generando un saludable desagrado hacia ellos. Tercero, desatenderlos deliberadamente, apartando, apartando la atención para que se desvanezcan por falta de nutrimento. Cuarto, examinar con atención el origen y el cese del pensamiento, calmando progresivamente su impulso y finalmente, si los métodos anteriores no resultan eficaces, ejercer un firme esfuerzo de la voluntad, conteniendo y dominando la mente con determinación. Lejos de constituir una represión ciega, estas estrategias integran de manera orgánica las 5 facultades espirituales: la fe que confía en la posibilidad de transformación, la energía que sostiene el esfuerzo correcto, la atención plena que reconoce con claridad el estado presente, la concentración que estabiliza la mente y la sabiduría que discierne el carácter perjudicial del pensamiento. Así, el trabajo con los pensamientos distractores se convierte en un ejercicio directo de equilibrio y maduración de estas facultades, orientando la mente hacia la serenidad y el conocimiento introspectivo. El marco presentado por el Majjhima 19 y 20 encuentra su complemento natural en el Ahara Sutta, en donde el Buda expone el principio del nutrimento, Ahara. Este discurso aclara qué condiciones nutren y fortalecen los impedimentos y cuáles, por el contrario, apoyan el surgimiento y la consumación de los 7 factores de la iluminación, así como su uso para regular una mente agitada o abatida a fin de que se establezca en serenidad y conocimiento introspectivo. Se expone explícitamente la relación entre los 4 fundamentos de la atención plena y el desarrollo progresivo de estos factores, mostrando que la atención plena, cuando se activa correctamente, constituye el terreno en el que la iluminación puede madurar. A lo largo de todo este proceso, los textos insisten en la función decisiva de la reflexión sabia, Yoniso Manasikara. No se trata simplemente de atención correctamente dirigida, sino de la orientación adecuada de la mente hacia las causas, condiciones y consecuencias de los fenómenos. Esta orientación conduce al establecimiento de la comprensión adecuada que precede al desarrollo completo del camino hacia la liberación. Es por medio de Yoniso Manasikara que el meditador aprende a dirigir la mente apropiadamente, evitando la atención no sabia, que refuerza la confusión, el apego y la proliferación conceptual. En este sentido, la dirección de la mente no es un acto ocasional, sino una disposición constante que impregna la totalidad de la práctica, desde la observancia moral
pasando por el cultivo de la atención plena con comprensión clara y la restricción sensorial, hasta la contemplación profunda que conduce a la liberación. En conjunto, los textos de esta obra delinean una comprensión eminentemente práctica de la mente, una mente que se cultiva mediante la repetición consciente de estados sanos, que se purifica mediante el abandono gradual de estados malsanos y que se dirige paso a paso dentro del entrenamiento gradual hacia el cese del sufrimiento. El propósito de este libro es ofrecer al meditador inspiración y puntos de referencia claros y confiables para el desarrollo personal, integrando la enseñanza canónica con la aplicación práctica. Cabe señalar en un sentido último cabe señalar que, en un sentido último, la purificación irreversible de la mente se produce a través del establecimiento de la sabiduría. Esta sabiduría surge en función de condiciones que la apoyan: moralidad, aprendizaje, discusión, serenidad y conocimiento introspectivo. Estas fuentes de sabiduría pueden a su vez englobarse en tres categorías bien conocidas: Sutta Maya Paña, la sabiduría nacida del oído, la lectura y el aprendizaje; Chinta Maya Paña, la sabiduría nacida de la reflexión, el razonamiento y el examen cuidadoso; y Bhavana Maya Paña, la sabiduría nacida del cultivo mental y meditativo, que culmina en una visión experiencial directa. La presente obra solo puede ofrecer las condiciones para la primera de ellas, la comprensión textual y conceptual. El practicante debe desarrollar personalmente los factores restantes que maduran esta comprensión en sabiduría liberadora y así lograr la purificación de la mente. Los textos reunidos en este volumen han sido estructurados y presentados de tal manera que el lector pueda primero leer cada sutta en su totalidad, seguido de una sección ampliada en la que el mismo sutta se presenta por segmentos, cada uno acompañado de los pasajes correspondientes de su comentario y subcomentario respectivos en forma alternada. De este modo, el lector dispone de un acceso más inmediato y articulado tanto al contenido como al análisis del texto principal. También se incluyen algunas notas complementarias del traductor al final de cada sección principal. Todos los textos Pali traducidos en esta obra, sutas, comentarios y subcomentarios, se basan en la edición del Tipitaka de Myanmar, tal como se conserva en la base de datos CSCD3 del Vipassana Research Institute. Esta base de datos contiene el canon Pali junto con sus comentarios y subcomentarios y sirve como fuente textual principal para el Digital Pali Reader. La traducción de cada texto se realizó mediante el modelo de lenguaje de inteligencia artificial ChatGPT 5.2 con edición posterior. El autor reconoce plenamente que el uso de los avanzados modelos de lenguaje no es, en la actualidad, la metodología óptima para traducir textos en Pali, especialmente si se compara con los estándares de la rigurosa investigación filológica. No obstante, dado el desarrollo extraordinariamente rápido de estas tecnologías, es razonable considerar que, cuando se emplean con discernimiento y seguidas de una atenta revisión humana y corrección editorial, ya pueden generar material al nivel de un sólido borrador preliminar, que es, en el mejor de los casos, el nivel de cómo debe considerarse el material actual de esta obra. Cuando se sopesan las posibles limitaciones frente a los beneficios, creo que el equilibrio puede favorecer su uso responsable. Estas herramientas aceleran significativamente el acceso a un vasto cuerpo de material canónico, comentarial y subcomentarial que durante mucho tiempo ha permanecido inaccesible para el público general debido a barreras lingüísticas, técnicas y culturales. Incluso si el resultado requiere una verificación cuidadosa, el aumento resultante en la accesibilidad a este inmenso y en gran parte no revelado tesoro de la literatura del Dhamma, especialmente los materiales que iluminan y contextualizan los suttas, constituye una ganancia sustancial. También es importante situar este momento históricamente.
Parece que estamos en una fase de transición en la que la investigación humana y la inteligencia artificial se cruzan de nuevas maneras. Aunque la precaución y la supervisión crítica siguen siendo indispensables, es plausible que en un futuro muy próximo las traducciones del PALI asistidas por la inteligencia artificial al- alcancen un nivel de precisión y adecuación estilística comparable al producido por traductores humanos calificados. Hasta entonces, estas herramientas deben entenderse no como sustitutos de la experiencia y conocimiento, sino como aceleradores de investigación y como instrumentos que, bajo supervisión responsable, pueden ampliar el alcance de la dispensa del Buda a audiencias previamente excluidas por las limitaciones lingüísticas, perdón, por las limitaciones lingüísticas. La intención del autor no es lograr una traducción del más alto nivel, sino que estos textos inspiren y alienten a quienes se comprometan con ellos en la práctica y el desarrollo de la virtud, la mente y la sabiduría superiores, y que sirvan como guía que permita a los practicantes discernir con creciente claridad la dirección de sus propias mentes y conducirlas consciente y gradualmente por el sendero que conduce a la liberación. Bien, entonces voy a tratar de regresar de alguna forma. Ah, ya estoy de regreso. Bien, pues ese es el prólogo. Eh, y como ven, es una, la obra, pues sí, son tres sutas que fueron organizados debido a que confluyen en cuanto al tema, ¿no? Que es el discernimiento y la forma en la que dirigimos la mente, ¿no? Entonces creo que en su conjunto, los tres por sí solos, digamos, si se hiciera un estudio comparativo o paralelo, por decirlo así, ya sería de mucho valor. Pero el hecho de que se está ofreciendo para cada uno de esos sutas los correspondientes comentarios y subcomentarios, pues amplía, por decirlo así, la potencia del texto, de los textos, ya que los comentarios y los subcomentarios eh, contienen una increíble cantidad de información. Desde luego, todos esos comentarios y subcomentarios están basados en los Nikayas, en los Sutas, en el Vinaya y en el Abhidhamma, ¿no? Entonces, a pesar de que son comentarios, tienen una base canónica, ¿no? Entonces, como lo dije al final, yo espero que esta obra pueda ser de mucha utilidad, sobre todo a las personas que sean practicantes comprometidos, ¿no? Gente que, digamos, toma su práctica muy en serio y realmente tiene la intención de profundizar tanto su estudio como la práctica de la meditación, ¿no? Entonces, ese es básicamente el propósito. No sé si tengan algún comentario. Sí, bueno, en primer lugar, Sí. felicitaciones, ¿no? Porque el retiro fue muy provechoso, evidentemente. Así que esperamos con alegría no sé si en qué formato lo vas a presentar, si va a ser solo PDF Bueno, o- la intención inicial es, como otras obras que he publicado con Pariyatti. Entonces, ajá, Pariyatti la publicaría en español y ellos, la ventaja con Pariyatti es que ellos ofrecen el texto en forma gratuita como PDF, ¿no? Entonces, claro, básicamente creo que solamente hay dos editoriales en el mundo de habla hispana que ofrecen ese tipo de cuestión. Serían Pariyatti y Editorial Mudita, que apenas empieza a trabajar, ¿no? Entonces, es muy probable que porque Pariyatti y Mudita están bastante asociados. Entonces, es posible que los editores de Pariyatti me digan, bueno, mejor, como es en español, mejor pasa la mudita, ¿no? Y no sería ningún problema, ¿no? Entonces, ese es el plan. La cuestión es ver si el texto se acepta, ¿no? Claro que en caso de no ser aceptado, como ya me ha sucedido,
con algunos textos, no es así un problema tan grande porque yo puedo, ya encontré un medio para hacer impresiones relativamente económicas en cierto número de ejemplares y estas se podrían difundir eh, gratuitamente, ¿no? Como por ejemplo a ustedes como grupo, ¿no? Entonces, de alguna Claro, forma, el texto llegará a ustedes, de alguna forma u otra. Lo que sí es que, bueno, eso va a tardar un poco de tiempo, porque como les dije, todavía hay mucho que hacer en cuanto a proceso de revisión y demás, ¿no? Entonces, claro. así es. Bueno, de mi parte muy agradecido porque si hay una de las cosas que se necesita realmente es poner un poco de orden en toda la información y especialmente de esta manera, ¿no? Decir, bueno, localizar los tópicos que son coincidentes, Claro. agruparlos, conectarlos, porque este, es tan vasta toda la información y a veces está dispersa porque, claro, los discursos no tienen una secuencia eh, No, progresiva, así ordenada, es, así son es, todos aleatorios. así es, Entonces, así es. Sí, este, es muy valioso eso que estás haciendo, Miguel. Muchas gracias. sí. Sí, porque en realidad, como tú lo dices correctamente, el canon es tan vasto, las enseñanzas son tan vastas que me podría haber enfocado en, por ejemplo, el- por decir algo, ¿no? La armonía familiar desde el punto de vista budista, ¿no? Puede uno Claro, escribir con base al canon, uno puede claro, escribir ese libro y sería un libro bastante grueso, ¿no? Y claro. así puede uno irse por mil caminos. Y aquí la cuestión es, realmente yo estoy reflejando un interés personal que de hecho yo he estado compartiendo con ustedes a lo largo de los años. Digo, son Sí, ciertos temas los que a mí me interesan, los que entonces comparto con ustedes. No comparto con ustedes lo que no me interesa tanto por esa misma razón. Y la otra cuestión es esta, ¿no? Cuando uno no tiene tanto interés en algo, uno no es tan docto en ese tema, ¿no? Pero cuando uno está constantemente sobre el mismo tema, entonces como que ya uno solidifica su inclinación, por lo menos su inclinación hacia cierto tema, ¿no? Y si eso se puede compartir, qué bueno, ¿no? Pero hay que tomar en cuenta, ¿no? Mi visión es angosta. No pretendo yo ser un representante del budismo, ni mucho menos, porque solamente comparto dentro de ciertos límites, ¿no? El Dhamma es muy amplio, ¿no? Como el universo mismo. Entonces, ahora, Miguel, ¿puedo formular una pregunta en relación a la temática que acabas de... sí, sí, sí. Eh, cuando nosotros hablamos, en este caso, ¿no? De el discernimiento de los procesos y el surgimiento de los diferentes pensamientos, la manera de administrarlos adecuadamente en su surgir. Y, y hablamos sobre la aplicación de la atención, de la concentración y demás. Eh, y el individuo, a pesar de... Te comento esto porque después te voy a pasar un material de un compañero que está haciendo una investigación al respecto, ¿no? Eh, que el individuo tiene años de práctica, por ejemplo, cuando una persona tiene años de práctica observando las recomendaciones apropiadas, pero no logra sus expectativas. No porque sea la expectativa un obstáculo, sino porque me da la sensación, a ver, no sé cómo explicar esto yo. Puede ser que aun cuando se realice al pie de la letra las indicaciones que el Buda da y los textos recomiendan, el individuo no desarrolle el interés correcto en la práctica, en la observación de los procesos. Creo que hay dos aspectos. Uno es
no necesariamente el interés, sino el entendimiento profundo de la instrucción, ¿no? Esa es una. Pero la otra es la siguiente. Tal vez el individuo sí tiene un entendimiento profundo de la instrucción, pero hay una carga kármica que no le permite romper la barrera del impedimento, cualquiera, o cualquiera que sea este impedimento, ¿no? Entonces, esa también es otra posibilidad. Entonces, uno puede conocer el Dhamma, practicarlo adecuadamente, pero no va a pasar mucho. ¿Por qué? Porque hay un lastre ahí kármico que no está permitiendo que suceda ese progreso, ¿no? Eso es una posibilidad. No sabemos, ¿no? Cada caso es individual, pero no puede uno descartar ese aspecto, ¿no? Entonces, Ahora, pero ujú. interesante esto porque tú, cuando te refieres a ese antecedente cámico, ¿te refieres a un accionar constante erróneo o te refieres a un vipaka que está No, obstruyendo un un bipaca, vipaka? sí, porque la persona, por ejemplo, puede estar muy establecida en la moral inclusive, y puede estar inclusive muy establecida en la restricción sensorial. Pero el impedimento, por ejemplo, la resultante es tal que el impedimento impide la penetración del Dhamma hacia el conocimiento, porque a lo mejor hay una gran carga de un karma de, por ejemplo, apego a la sensualidad, por ejemplo, por decir algo, ¿no? Entonces, eso está ahí impidiendo que fructifique el esfuerzo del meditador, ¿no? Entonces, y vamos, en cierta forma en el canon uno ve ejemplos de esto a veces, ¿no? Y también ve uno lo contrario, que es, por ejemplo, el caso de Vajilla. Vajilla, ustedes se acuerdan, es aquel samana que creía que era un arahant. Ahí, por ejemplo, está el impedimento, una noción errónea, aferrada, que y le impide progresar. Entonces, toda su vida está trabajando espiritualmente y no logra absolutamente nada. Hasta que hacemos la historia corta, ve al Buda, el Buda le da una instrucción muy somera, muy críptica, muy extremadamente simple, pero profunda, y él se ilumina inmediatamente, ¿no? Entonces, claro, si no hubiera sido por el Buda, que conoce perfectamente la única puertita de entrada posible a que su mente logre la iluminación, ¿no? Sin el instrumento del Buda, por decirlo así, hubiera sido absolutamente imposible. Él hubiera seguido batallando toda su vida y no hubiera logrado nada, ¿no? La razón, noción errónea, ¿no? Entonces, pero eso no lo podía ver él. Entonces, el Buda, esa es la gran virtud de tener un Buda como maestro, porque puede detectar exactamente qué cosa es lo necesario para cada individuo, ¿no? Desgraciadamente, nuestro propio karma nos hizo nacer en esta vida 2500 o 2600 años después del Buda, y ya no pudimos conocerlos. Tenemos la enseñanza y entonces tomamos eso como lo mejor para poder progresar, ¿no? Pero sí, de regreso a la pregunta original, vamos, existen algunas posibilidades, ¿no? Puede ser una cuestión kármica, de vipaka, puede ser una cuestión de que hay un pequeño malentendimiento acerca de la instrucción. Esto es muy común, esto es común, porque un maestro, por ejemplo, o un libro, un texto, puede proveer la información, pero el practicante recibe esa información con con un lente distorsionado, por decirlo así, ¿no? Entonces, cuando se procesa y se interpreta, puesto que hay un error en la percepción, entonces uno constantemente está, sí, ejerciendo bastante energía, pero en la dirección equivocada, ¿no? O no necesariamente en la dirección precisa, ¿no? Eso es parte del drama, del drama y de la dificultad del progreso espiritual.
no nada más en el budismo, ¿no? En muchas otras escuelas y prácticas es algo muy común. Claro. Bueno, precisamente a eso quería llegar, porque también me da la sensación que muchas veces confundimos la asiduidad con la seriedad. Tú acabas de mencionar el, la, la importancia de una práctica seria, pero una práctica seria no es sinónimo de una práctica asidua. Puede haber una práctica asidua y no ser seria. ¿Es correcto eso? Así es, puede no ser seria o puede ser ineficiente, Claro. ineficiente, no obstante que es asidua. Entonces, muchas veces también uno mismo, por ejemplo, yo lo Perdón, observo, Miguel. yo, Perdón, Miguel. ¿Podrías también profundizar en esto de qué es una práctica seria? bueno, una práctica seria requiere que haya un compromiso interno. Lo que mencioné en el prólogo. El primer aspecto es la honestidad interior que uno tiene que buscar y uno tiene que, en un principio, cuando está en ese proceso, uno debe de llegar a la aceptación completa de las propias deficiencias tal como se perciben internamente. ¿Por qué? Porque yo lo sé por experiencia, durante muchos años uno permanece dando un ojo ciego a cosas que deberían verse y que solamente se ven cuando finalmente el individuo estaba preparado para soltar y no obstante qué tan duro sea, va a tener que aceptar ciertas cosas, ¿no? Entonces, ese yo creo que es el preámbulo principal de la práctica seria. La otra es el aspecto de, eso es una responsabilidad, digamos, interna, ¿sí? Pero después vienen responsabilidades en cuanto a nuestro entorno, ¿no? O sea, un practicante serio es un practicante que no está aislado en una burbuja, ¿no? Sino que interacciona con otros y en la medida de lo posible, de sus inclinaciones, de sus capacidades, contribuye a ayudar en alguna forma a otros y de esa forma se nutre y va madurando. Y entonces esa madurez le podríamos llamar una parte seria de su práctica, ¿no? Es una práctica madura, es una práctica seria, ¿no? Entonces, responsabilidad, madurez, y básicamente esos serían los ingredientes principales para una práctica seria, ¿no? Eh, entonces, bueno, esa es la cuestión, sí. Claro, y la práctica asidua es Ah, como, sí, sí, y la práctica asidua, claro, puede ser seria o no seria, ¿no? Y como tú dijiste muy acertadamente, porque hay muchos casos en que el meditador, por ejemplo, medita mucho, pero no lo hace seriamente o no lo hace efectivamente. Entonces, pues eso tiene un valor no, relativamente hablando, no muy grande, ¿no? Pero, y además hay hay un detalle muy interesante que acuérdense ¿recuerdan ustedes ese símil del Buda que le da al Bhikkhu Sona, precisamente, que tocaba el laúd? Y entonces lo encuentra haciendo meditación de caminata, lleva horas, sus pies son muy delicados y están todos ensangrentados por la intensa y asidua práctica. Y el Buda le dice que ve nada más en qué estado estás, Sona, que por eso es que eh, mm, tengo muchas ganas de iluminarme, claro. Sí, pero le dice, pero mira, el hecho de que practiques tan asiduamente no te va a llevar al fin último de la disciplina, ¿no? Lo que te va a llevar es una práctica que esté a tono, que esté entonada, que esté bien modulada. Y dice, cuando tú eras un tañedor de vihuela, para que tú pudieras hacer música, ¿cómo deberían estar tus cuerdas tensadas? Y le contesta, bueno, tenían que estar tensadas justo en el punto necesario para poder hacer música adecuada. Dice, ¿y qué tal si las cuerdas no estaban tensas, estaban flojas? Bueno, no se puede hacer música.
¿Y qué pasa el otro extremo? Si las cuerdas están demasiado tensas, ¿qué sucede? Tampoco puedo hacer música. Entonces, en ese momento entendió directamente, adoptó el símil a su propia experiencia y un poco más tarde se iluminó completamente, ¿no? Entonces, ahí está la cuestión. No es cuestión de meditar todos los días en general, ¿no? Pero tampoco es cuestión de olvidarse de la práctica y, bueno, practico a lo mejor media hora los domingos y hasta ahí nada más, ¿no? Entonces, tiene que haber un equilibrio. Ahora, aquí hay un problema, porque uno no debe medir con la misma regla a todas las personas. Claro, No, claro. aquí está la cuestión que es muy difícil. El poder determinar qué tanto es la tensión de la cuerda para cada quien. Porque a lo mejor yo soy un violín y el de junto es un tololoche, como le llamamos en México, un contrabajo, ¿no? Pues no es lo Seguro. mismo, ¿no? Tiene que haber una diferencia ahí en la afinación de cada persona. Ahora, a veces un maestro puede ser muy útil, porque un maestro, al observar al practicante, a veces lo ve muy claramente. Esta persona necesita hacer más esto o esta persona necesita hacer menos de esto, ¿no? Entonces puede ser de una gran ayuda, ¿no? Y de otra forma, pues la alternativa que tenemos cuando no hay un maestro disponible es la discusión, ¿no? O la investigación, ¿no? Uno mismo buscar la información, leer los sutas, buscar la información y ver si puede uno encontrar ahí una beta que conduzca a la solución para el problema individual, ¿no? Entonces, esa es la parte que no es fácil, es difícil, es difícil saber qué tanto hay que tensar la cuerda, ¿no? Sí, 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 la Marisol presencia de creo un que tiene, perdón, Sí, no, decía que la presencia del maestro es fundamental. es importante al principio. Ya Sí, después cuando la persona adquiere confianza y se establece cada vez más en las 5 facultades y cada vez va necesitando menos. Un maestro. Nunca se puede prescindir realmente, solamente el Arahant ya no necesita maestro. Hay una claro, anécdota muy interesante acerca de Ajahn Mahaboa, que fue un gran practicante, un gran monje tailandés de la época moderna, era considerado un Arahant. Durante los últimos, yo creo que las últimas décadas de su vida, se dedicó con eh, cierta determinación a ir a varias partes de Tailandia en donde había individuos que eran anagamis, es decir, individuos que tenían el tercer nivel de iluminación y que estaban luchando para convertirse en arahants, ¿no? Entonces, él, como era ya un arahant, podía saber quiénes eran estos individuos. Entonces viajaba a sus monasterios, a donde practicaran, y entonces tenía conversaciones con ellos y trataba de ayudarles, ¿no? Entonces, muy interesante porque, como ustedes saben, una Nagami ya es una cosa, bueno, es una mente inconcebiblemente purificada. Imaginen ustedes, ya no tiene aversión y ya no tiene deseo sensorial. O sea, es una cosa increíble, ¿no? Bueno, pues allá Mahaboa se dedicaba a ayudarlos, ¿no? Lo que quiero decir es que hasta ese nivel todavía se requiere de un maestro. ¿Eh? claro, claro. Entonces, entonces nosotros los pobres mortales, pues sí, toda la ayuda que se nos pueda dar es bienvenida, ¿no? Así es. Marisol, Claro. una pregunta. Adelante, Marisol. Hola, sí, hola Miguel, ¿Qué hola, buenas tal? tardes a todos. Buenas tardes. Eh, Mi duda es, hay un taller que me llegó una invitación que se llama La filosofía y la muerte y hablan de autores como Platón, Epicuro y Séneca. Entonces, mi Ujú. pregunta es, digo, nosotros estudiamos
la parte de la muerte desde el punto de vista o desde la enseñanza y qué tan benéfico sería, por ejemplo, hacer, o sea, en este tipo de seminarios, como que discuten la muerte desde el punto de vista de filósofos que han sido importantes a través de la historia para el Sí. estudio budista. O sea, no sé si a lo mejor esto podría causar más dudas o sería A ver, te benéfico. lo contesto en breve, te lo Ujú, contesto en breve. Si hubiera un documental en YouTube con ese título, yo lo veo, sin muy duda, bien, sí, sin sí. duda. Ok, esa era la- Nuevamente, porque son grandes filósofos, Ujú, ciertamente, y el tema me interesa. claro. Entonces, sí, siempre puede uno aprender de ello, ¿no? Sí. Por ejemplo, Claro. todos los filósofos, los estoicos, Ujú, son muy recomendables porque hay un cierto contacto con el budismo monástico. Hay ujú, un cierto, hay muchas cosas que se tocan, sí, que son comunes. Mucho el aspecto, por ejemplo, de la renuncia, de la moderación, por ejemplo, coinciden completamente. Entonces, yo a veces leo Séneca, por ejemplo, y es muy edificante, muy edificante. Sin embargo, claro, no dedico mucho tiempo. ¿Por qué? Porque el canon es tan inmenso, los comentarios, subcomentarios y toda la literatura postcanónica es tan increíblemente vasta que no me alcanza la vida para poder leer todo. Entonces, claro, digamos, un poquito como esparcimiento lo leo ocasionalmente, nomás para cambiar un poquito de ambiente, pero siempre regreso a la enseñanza del Buda, ¿no? muy Sí. bien. Muchas Ok. gracias, Miguel. Héctor, adelante. Oye, Miguel, gracias. Pues ya que estamos cambiando un poquito el tema, mira, estoy estudiando lo de el, 37, el Bodhipakkhiya, Ah, los y aquí me Bodhipakkhiga-damas. encontré con una duda, sí, me encontré con una duda con relación a una de las cuatro bases del poder espiritual, Sí, Idipada, los del que tú Siddhipada. nos hablaste mucho, Sí, especialmente sí, en un video. Oye, sí, en el tercero de los poderes se menciona, que tú mencionaste, dice concentración debida a la aplicación de la mente y las formaciones volitivas, etcétera, etcétera. sí. Sí, o sea, mencionas que es la aplicación de la mente. Sin Ujú. embargo, leyendo ahora que tenemos esta maravilla Sí, de traducción, ya lo estoy leyendo ahorita muchísimo. qué bueno. Aquí dice Bhikkhu Bodhi que desarrolla, eh, base al poder espiritual, que lo hace, aquí está, desarrolla la base del poder espiritual que consiste en la concentración debido a la pureza de la mente. Así es, A así la es. pureza de la mente, pero tú Sí. mencionaste en aquella plática la aplicación de la mente. Inclusive ya. La aplicación posterior a la dirección de la mente. ¿Eh? Ahora, esa aplicación y esa dirección son precisamente hacia lo sano, hacia todos los temas que son de naturaleza sana, tales como aspectos de sila, aspectos de samadhi y aspectos de paña. Entonces, es una forma un poco, simplemente es una forma un Ah, poco diferente de decir lo mismo, ¿sí? ya pensé que cuando decías aplicación de la mente era la famosa aplicación inicial y aplicación sostenida, Vichara, pero no. no tiene No, que no, ver no, con lo eso, estoy ¿verdad? diciendo en un sentido más general. Debí haber probablemente puntualizado que es la dirección de la mente, la aplicación de la mente en temas que son producentes o que conducen a la concentración. Wow, ok. Entonces, uno, por ejemplo, dirige la mente hacia
hacia los pensamientos de restricción sensorial como tema, Ujú, como tema. ujú, Uno reflexiona, dirige, aplica la mente reflexionando sobre la restricción sensorial y esa misma reflexión, si uno se adentra en ella, entonces provee un espacio en el que el interés es tal que los impedimentos quedan un poquito a raya y en ese momento uno puede, si uno es hábil, uno puede tornar, digamos, el turbo, por decirlo así. Uno pone el turbo en ajá, cuanto a la concentración sí, y entonces uno puede lograr concentración de acceso. Ese es el sentido en el que se utiliza ese es el el tercer sentido de estado. esta palabra de aplicación, aplicación de la Sí. dirección de la mente Así es, sí. O hacia la lo sano, aplicación adecuada de la mente, ¿no? hacia O lo la sano. aplicación hacia temas conducentes a la concentración. Sí, sí, ahí hubo una Ok, pequeño, y tal eso vez coincide con un pequeño error una mío pureza, de, purity que mencionan. sí, exactamente. Y la pureza de la mente es precisamente cuando se establece en cualquier aspecto sano. Podemos decir que hay una pureza temporal, momentánea, si tú quieres, cuando la mente está Ujú, aplicada a cualquier cosa que sea sana, ¿no? Entonces, esa es claro. la... Y como tú sabes, los Siddhipada son realmente, son cuatro estrategias, se pueden considerar estrategias que deben ser Sí. adecuadas al temperamento individual. Hay personas, por ejemplo, que tienen una fe muy fuerte, entonces ellos aplican el primer Iddhipada, ¿no? La aspiración, ¿sí? Esa aspiración, ese deseo sano que va a dar lugar a la concentración. Hay otros individuos que no tienen temperamento de fe, pero que son personas altamente energéticas. Tienen mucha energía y si son capaces de canalizar esa energía, pueden entonces sostener, ahora sí, Vitaka Vichara, queda aplicado sobre el tema de meditación y logran la Ujú, concentración. El tercer caso lo acabamos de claro, discutir. Y el cuarto caso, sí. el cuarto Idipada, Mimamsa Idipada, es el Idipada que es idóneo para una persona de muy elevada sabiduría. ¿Por qué? Porque en ese caso la persona simplemente tiene que abocarse a investigar algún aspecto del Dhamma y esa investigación en sí es la que produce la purificación necesaria que le conduzca al logro de la concentración. ¿De acuerdo? Entonces son cuatro estrategias diferentes, relacionadas todas porque el punto común es el logro de la concentración, pero los enfoques son diferentes Sí. y deben ser adecuados dependiendo del temperamento de la persona. Quiere decir que dependiendo del temperamento, en uno de ellos sería suficiente para llegar a ese nivel de concentración con ese propósito de los Siripada, ¿es correcto? Exactamente, Ok, exactamente, exactamente. Así es como hay que hacer. gracias, Muy bien. gracias, Bueno. gracias. Amigos, eh, tengo que, tengo que ver a mi mamá en este momento. Además, le dije que una hora iba yo a estar ocupado. Voy de regreso a atenderla y me dio mucho ¿Cómo gusto siguen? verlos y saludarlos y discutir con ustedes. Ya saben ustedes que la discusión es una de las formas en las que incrementamos nuestra sabiduría y es parte de la integral de la práctica. Entonces, qué bueno que nos pudimos reunir y si el karma lo permite, nos veremos en 15 días. ¿De acuerdo? Que todo esté muy bien venir con tu mamá, Miguel. Muchas gracias, muy amables. Gracias por sus buenos deseos y que todos también estén muy bien, contentos y en paz. Gracias, Hasta Buen luego. descanso, Miguel. Buenas Gracias, Gracias, noches. gracias. gracias. Gracias, Muchas Miguel. gracias, Miguel. Mucho meta. gracias, Miguel.